En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, hermano, hermana, a este su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, que es un evangelio muy dinámico. Marcos escribía de tal manera que lo atrapa a uno la lectura de este evangelio, porque vemos a Jesús en una actividad intensa cumpliendo con el ministerio que Dios le había encargado. Estamos en el pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39, donde se muestra los hábitos de Jesús de orar siempre antes de toda actividad del día. Todos los días el Señor predicaba el Evangelio. Todos los días traían a Él endemoniados y los liberaba. Todos los días traían a Jesucristo una multitud de enfermos de diferentes enfermedades y a todos el Señor los sanaba. Pero lo que vemos en el versículo 35 al 39 del capítulo 1 son los hábitos que el Señor tenía. El hábito de la oración. Cuando el Señor se levantaba muy de mañana, aún oscuro, probablemente 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, muy oscuro, y oraba intensamente. Y claro, después de estas oraciones que Jesús hacía, Él se levantaba renovado, no solamente sus fuerzas físicamente, sino también espiritualmente. El Señor ejerció su ministerio siempre lleno del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu, Él predicaba, y Él sanaba, y Él libertaba a los seres humanos. Y lo buscó Simón, porque los discípulos se despertaban después de que Jesús se había levantado. Ya no estaba en su cama. Y ellos ya sabían que tenían que buscarlo porque la Biblia declara que como al tiro de una piedra encontraban a Jesús orando. Él salía a lugares desiertos porque a veces bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo el Señor levantaba la voz y con gran clamor y lágrimas oraba. Pero lo buscaron y lo hallaron. Ya todo mundo sabía, o es decir, todos los discípulos sabían que si la cama de Jesús o el lecho de Jesús estaba vacío, eso significaba que estaba en algún lugar apartado orando. Entonces lo buscó Simón y los que con él estaban, es decir, los demás apóstoles. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Y la respuesta de Jesús fue esta. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he sido enviado. Esta frase expresa también la pasión que Jesús tenía por la evangelización. Él había sido enviado para anunciar a los seres humanos que el reino de Dios se había acercado.
Su mensaje al llegar a las ciudades, a las aldeas, a los caseríos, era este: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, creed al Evangelio, arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de Dios se había acercado. Él predicaba el Evangelio del reino, anunciaba y expresaba el poder del reino y en qué consistía el reino de Dios. Lo enseñaba a la gente. Y luego traían los enfermos y el Señor los sanaba. En ese orden, aunque en algunas ocasiones primero sanaba y después enseñaba. Pero esto también es un ejemplo para nosotros. El Señor enfatizó la importancia de la evangelización para la iglesia cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Dice que cuando fue donde sus apóstoles que estaban reunidos, que eran 11, porque todavía no había sustituto para Judas Iscariote, entonces el Señor se acercó a los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Y les dio la gran comisión, y también les delegó la autoridad legal y la autoridad como habilidad como poder, como algo dinámico, porque Cristo dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el hecho de que Cristo, el primer mandamiento que dio después de su resurrección, fue lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. Se nos delega autoridad, la autoridad de Cristo, porque Él dice: me ha sido dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo les delego esta autoridad. Vayan y prediquen el Evangelio. Yo pienso, amado hermano pastor, evangelista, maestro, yo pienso que todos los teólogos y los eruditos bíblicos están de acuerdo en que el ministerio más importante que la iglesia tiene, sin menospreciar los otros ministerios, es el de la evangelización. Cristo dijo: yo tengo que predicar en otros lugares, en pueblos, aldeas, porque para esto he venido. Él vino precisamente para anunciar el Evangelio, para que la gente creyese este Evangelio y fuese salvo. Así que la iglesia debe de evangelizar, y este es el primero, el más importante ministerio que la iglesia tiene. Cada miembro de una iglesia local de esta ciudad de Ciguatepeque debe de entender esto. Todos debemos de entender que debemos de aprovechar las oportunidades que tenemos cuando interactuamos con las demás personas y presentar a Cristo a esas personas, porque la prioridad es la evangelización. Hay otros ministerios sumamente importantes, pero el primero en orden de ejecución es la evangelización. Debemos todos los días hablar a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos,
en el mercado, en las tiendas donde vayamos, en cualquier lugar que estemos, debemos de aprovechar la ocasión para comunicar a otras personas el Evangelio del Reino, para hablar de Jesucristo y de su obra redentora y de cómo ellos pueden llegar a ser salvos por la fe en Jesús. Eso es lo importante. Para Cristo eso era lo importante. En el capítulo 4 del libro de Juan, del Evangelio según Juan, Cristo también enfatiza esa prioridad de la evangelización. Después de que evangelizó a la mujer samaritana, llegaron sus discípulos a él y le ofrecían comida. Y él dijo estas palabras: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces ellos pensaron que quizás alguien le había traído de comer. Pero Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y esto lo dijo en el contexto de la evangelización que él había efectuado a la mujer samaritana. Entonces debemos de entender esto, orientar a la congregación como pastores, como maestros, como líderes, debemos de orientar a la congregación, enfatizarle a la congregación la necesidad de que debemos todos los días hablar de Jesucristo a las demás personas. Que esto se haga un hábito en nosotros, porque por desgracia hay algunas personas que tienen el hábito de no hablar de Cristo. Nunca han llevado al vecino, al familiar, a una reunión o a un culto donde se adore a Dios. Nunca le han hablado a otra persona sobre la experiencia maravillosa que ellos han tenido de ser salvos por la fe en Cristo. Se han habituado a callar. No han hablado de Cristo. Pero hay hermanos y hay congregaciones que han entendido la importancia de la evangelización, como Cristo lo expresa aquí. ¿Sabe por qué lo andaban buscando a Jesús? Porque ya Jesús había sanado enfermos, liberado endemoniados. Al día siguiente lo quieren retener. Queremos que esté con nosotros, porque así podemos venir a Él y que satisfaga nuestras necesidades y que nos ayude. Pero Jesús sabía que tenía que movilizarse, sabía que tenía que ir a otros lugares. Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y no permitió que lo retuvieran. Y eso sucedía casi siempre cuando llegaba a un lugar. Le decían: quédate con nosotros, estate con nosotros varios días. Pero Jesús no permitía que lo retuvieran, porque Él quería darle la oportunidad a las demás personas que vivían en aldeas, caseríos y en otros pueblos y en otras ciudades para que escuchasen el Evangelio. Y eso es un ejemplo para nosotros. Toda iglesia debe de ser orientada hacia las misiones, hacia la evangelización. El primer ministerio que un pastor debe de organizar en una iglesia local es el ministerio de la evangelización.
decirle a toda la membresía que la labor principal es la evangelización, como Cristo lo dijo. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, que era precisamente la evangelización, comunicar el evangelio, salvar a los perdidos. Hay iglesias que crecen, que son dinámicas en su crecimiento, y uno cuando llega a esas iglesias ve el gozo, siente la presencia del Espíritu Santo en esas reuniones. Y cuando uno habla con el pastor o con el liderazgo de esas iglesias que son alegres, gozosas y dinámicas, ellos dicen que lo que más hacen, lo que principalmente hacen es evangelizar, comunicar el evangelio a todos, comenzando por sus familiares. Uno ve que la mayoría de los que se reúnen ahí son miembros de familia. Ahí están el padre, la madre, los hijos, las hijas, los parientes cercanos como primos, sobrinos. Ahí están en la iglesia porque han evangelizado. Ellos han evangelizado a su propia familia. La Biblia declara que la fe en Cristo proviene de oír, pero oír el mensaje del Evangelio. Y para que alguien escuche el mensaje del Evangelio, tiene que haber alguien que le hable de este mensaje. Y ese alguien es usted, hermano, y usted, hermana. Ese alguien soy yo y todos los cristianos que hemos experimentado la salvación de Dios. Somos nosotros. Cristo lo dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido a este mundo, para predicar, para anunciar el evangelio del reino, para enseñarle a la gente que pueden llegar a ser salvos por medio de Jesucristo. Y el resultado de esto, el comentario que hace Marcos, está en el verso 39. Y dice así: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Es decir, el reino de Dios se estableció en toda la provincia o departamento de Galilea. Los galileos escucharon el mensaje, porque Cristo no se quedó en un caserío, en un pueblo o en una sola ciudad de esa provincia, sino que Cristo fue a todas las ciudades, a todos los caseríos, a todas las aldeas. Él era incansable. Junto con los apóstoles recorría todas las ciudades, los pueblos y caseríos de la provincia de Galilea. Allí se enfrentaba con los demonios, porque cuando uno predica el evangelio, lo que está predicando es el reino de Dios. Y lo que está anunciando a través de la predicación del evangelio del reino es el poder de Dios. Porque Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, eso es lo que hacía Cristo, es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que evangelizar a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a sus parientes. Y debe de hacerlo en cada momento que usted tenga la oportunidad, porque de eso depende la salvación de esas personas, que usted comunique el evangelio de las buenas nuevas
de salvación. Mañana continuaremos analizando el ministerio de Cristo según el Evangelio de Marcos. Dios lo bendiga y espero que mañana estemos todos juntos estudiando estas cosas. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.